Ser podcast. Cuatro y 34, 3 y 34 en Canarias. Ya hemos despertado a Félix Martín, fiscal, saludado en Barcelona. Aunque hoy en realidad nos vamos a ir a la Toscana, nos vamos a ir a Florencia. Vamos a hablar de un caso. Hay una serie recientemente estrenada en Netflix que aborda el caso. Félix, tú has visto la mitad, ¿no? Hay 4 capítulos, la mitad. Yo también voy por ahí, en el tercero más o menos. Pero al menos de lo que hemos visto y de lo que se conoce la historia, es imposible que hagamos spoiler, ¿no? Avancemos. Es imposible. ¿Alguien de los aquí presentes sabe, ha conocido, ha visto algún capítulo, ha visto el tráiler? Yo tenía ganas. Pero... Vale, tenía ganas. Vale, claro, te lo apunto aquí, entonces. No, pero claro, es que si destripáis algo... No, es que no. Se ha venido abajo. Ya no lo veo. Yo también tenía miedo y por eso lo propuso Félix, porque el conocedor del caso sabe que, según lo que vamos a contar, es imposible destripar. Esto parece una frase de enunciado del juego de los detectives, pero es que es así. Tal y como está tratada la historia en la serie y por lo que se conoce de la realidad de la historia, es imposible hacer spoiler. Bueno, veréis, venga, vamos a... Yo la que me traga enterita es la de Ed Gein. Vale. De esa también tenemos que... Muy buena. De ese otro monstruo también tenemos que hablar. Bueno, venga, vamos a ambientar. Vamos a poner en antecedentes a nuestros oyentes. Noche del 22 de agosto de 1968, en una casa de campo de la Toscana. Suena el timbre. Suena otra vez el timbre. Así repetidamente, porque son las 2 de la madrugada y Francesco De Felice, carpintero, se despierta, mira el reloj, se asoma por la ventana y fuera, bajo la lluvia, hay un niño de 6 años. Un niño de 6 años a quien atiende y que le dice una frase que ningún adulto debería escuchar jamás, y menos de labios de un pequeño. Le ruega que le abra porque dice: tengo sueño y a mi papá está enfermo en la cama, así que después me acompañas a casa porque mi madre y mi tío están muertos en el coche. Es ahí, esa madrugada, cuando empieza la pesadilla de Natalio Mele, y sin saberlo, la pesadilla de una nación entera, de Italia, que descubriría mucho más tarde que ese crimen abría la puerta al primer asesino en serie, el primer asesino en serie de parejas de la historia de Italia. Bueno, terrible, ¿no, Félix? Lo terrible, efectivamente, es que aquel niño se convierte sin quererlo en la primera voz del miedo moderno en Italia. ¿Por qué? Porque durante casi 20 años el llamado monstruo de Florencia actúa en silencio en los descampados donde los jóvenes iban a compartir y experimentar su deseo, el sexo, en sus sentimientos en los coches. Parejas sorprendidas en la intimidad del sexo y siempre usándose la misma pistola, siempre usándose la misma violencia ritual sobre las mujeres. Ya, siempre, esto nos lo quedamos así, lo marcamos siempre con las mismas víctimas, más o menos, siempre usando la misma pistola, y todo eso entre 1968 y 1985, cuando 7 parejas son asesinadas en las afueras de Florencia. Los cuerpos aparecían dentro del coche, caravanas, en descampados, mismo calibre, misma escena. Italia entera que deja de confiar en ese momento en la noche, y los medios, como en muchas otras ocasiones, son los que bautizan, ¿no?, a este monstruo, son los que le ponen nombre al miedo. Efectivamente, los florentinos decían que el mal se había mudado al campo y los periódicos le bautizaron al asesino como el monstruo de Firenze, el monstruo de Florencia. Para mí, ¿sabes, Roberto, cuál fue lo peor de este caso? A mí me parece todo muy sórdido. O sea, quien vea, después de escucharte y después de poner en contexto, después de conocer la historia real, ya digo que se puede ver la serie y uno la ve como si fuera una historia totalmente nueva, porque además la perspectiva de la serie es muy original, pero que tengan en cuenta que todo es muy sórdido. Todo es especialmente sórdido. ¿Qué es lo peor de todo esto? ¿Qué es lo peor de este caso? Fíjate que tú y yo, cuando hemos hablado, ¿verdad?, que los dos hemos empleado, cuando hemos hablado por teléfono, la palabra sórdido, sí, ¿no? Sí, habiéndolo pensado, me ha pasado lo mismo que tú. Es la sordidez, porque además uno tiende a idealizar la Toscana, ¿no? Y el tufo de miedo que se queda
en toda la sociedad. Yo creo que eso es para mí lo que más me ha impactado. Además hay mucho tiempo entre un crimen y otro, años en los que durante ese tiempo el miedo se instala como un vecino más, un vecino al que todo el mundo teme. Bueno, imaginen los oyentes que esto hubiera sucedido aquí en España. Un terror que dura un par de décadas, ecos que todavía resuenan en la Italia actual, todavía se vive con la leyenda y realidad del monstruo de Firenze. El contexto abarca ingredientes que ya hemos tratado aquí en Juzgado de Guardia, como decíamos, el miedo, errores judiciales, prejuicios, mucho morbo. Todo lo que revive ahora, como decíamos, esta serie, dirigida por Leonardo Fasoli y Stefano Sollima. Se habla de un maníaco que ataca a parejas jóvenes. Puede que vuelva a hacerlo. Tengo que pararlo. Comprobemos todos los casos que tengan semejanzas con los nuestros. Tenemos una conexión. Uno ve este tráiler y parece que sea una serie más sobre un asesino en serie, la parte procedimental de la investigación, pero ya digo que después es que no tiene nada que ver con esto. ¿Te ha gustado entonces la serie a ti por la originalidad también, Félix? Me ha gustado mucho, me ha gustado también que veo que la serie se apoya mucho en el relato de las víctimas. Esto es muy importante, como las series modernas que se acercan a la realidad de crímenes antiguos se están acercando mucho desde la perspectiva de las víctimas. Y luego yo creo que esta serie, que retrata muy bien, como decíamos, cómo el miedo se apodera de todos, y lo más interesante para mí es que esta serie es una radiografía de cómo una sociedad puede perder la razón cuando se enfrenta a un propio reflejo oscuro de su propia sociedad. Oye, y a mí me ha llamado mucho la atención eso, lo que comentabas antes, ¿no? La idea que tenemos así idílica, casi de paraíso, de la Toscana, como el lugar de la primavera eterna, del verano al que ha ido muchas veces la ficción. Sin embargo, es que refleja la eterna paradoja esa italiana, un país que está, por una parte, atrapado entre la modernidad y la tradición machista y moralista, en esa Toscana de los 70, donde la libertad se tiene que vivir en los coches de noche, en los caminos, en los que allí llamaban la Camporella. El monstruo cambió eso también allí en ese país para siempre, ¿no? Quiero decir que mandó un mensaje de cuidadito a ver qué hacéis en horas furtivas en el coche. A mí me ha recordado mucho a lo que vivimos se acordarán los que tienen mi edad con lo de las chicas de Alcácer para las chicas en España, no sería el paralelismo, ¿no? De pronto el deseo se vuelve peligro, los padres prohíben salir de noche, las parejas aparcaban en grupo para sentirse seguras, el ayuntamiento incluso de la zona repartía octavillas en la calle que decían: ojo chicos, en 5 idiomas. El miedo se convierte en un idioma universal en esa época. Ya, bueno, y con el miedo llegan pues otras sombras como el moralismo, la mojigatería, que eso está también muy reflejado. Eso sucedió un poco también cerca de la zona de Roberto y mía con lo de Brito y Picatoste. También, claro. Efectivamente. Eso, a ver, cuenta, pon un poco en antecedentes, que me parece fue en Colserola, ¿no? Sí, creo que sí, que se escaparon 2 presos. Y también acabaron con la vida de una pareja que no sé si murieron los 2 al final, pero sí, creo que mataron a los 2 y que al final los consiguieron pillar, pero que... Estaban ahí detrás de mi casa, se escondían en unas casas que había ahí en medio de... Oye, lo de las niñas de Alcácer estoy recordando porque además que yo justo vivía en la zona en el momento en el que se encontraron muy cerca de allí, en la ribera, a los cuerpos de las niñas de Alcácer. Y entonces había sido la psicosis del momento de la desaparición y después el miedo de saber cómo habían acabado y que Anglés estaba huido y que a lo mejor podía estar en la peluquería de al lado de tu casa porque se iban conociendo movimientos, imaginaos, vivirlo allí. Bueno, hablemos del primer crimen con el que se dio a conocer el monstruo de Florencia. A ver, cuenta los hechos, Félix.
La primera víctima fue Bárbara Lozzi, la madre del pequeño Natalino, de la que tú has hablado al principio, aquella noche de agosto de 1968. Bárbara tenía 32 años, estaba con su amante en ese momento en el coche, Antonio Lobianco, y junto también se encontraba el niño dormido en el asiento trasero, ¿no? Que apenas tenía 6 años cuando sucedieron los hechos. Félix, ¿y el niño entonces cómo consiguió llamar a la puerta de los de Felice? Pues imaginaros el terror que fue tremendo. Cuando despierta encontró a su madre y al hombre muertos. Caminó kilómetros descalzo en plena noche hasta llegar a aquella casa que ha recreado muy bien Roberto, donde dijo: mi mamá y mi tío, porque él pensaba que era su tío, están muertos en el coche. Sí, a ver, imaginemos la escena, la madre junto al amante, a quien al niño lo presentaba como tío, se van a ese camino, escondidos en la oscuridad de la noche, duermen al niño, y entonces ellos, parece, según se cuenta, según está constatado, ellos están practicando sexo cuando llega alguien y mata tanto a él como a ella. Se ceba especialmente con la madre. Aquel crimen ya se resolvió muy mal desde el principio, ¿no, Félix? Sí, la policía detuvo enseguida al marido de Bárbara, Stefano Mele, un hombre humilde, celoso, con antecedentes de violencia doméstica. Mele, y aquí viene lo interesante, confesó enseguida, diciendo que lo había hecho por honor, pero su versión fue cambiando varias veces. Primero afirmó que lo había hecho solo, luego señaló a familiares suyos, después se desdijo y aseguró que le habían obligado a matar, etc. Había muchas pruebas, además, que no encajaban, mucho testimonio contradictorio. Aún así fue condenado. Condenado y enviado a prisión. Y aquí aparece algo que me parece terrible. Y ya veréis, chicos, cómo es algo que hemos tratado tantas veces. Bárbara, la víctima, fue víctima doble. Primero de quien apretó el gatillo y después de una sociedad que la juzgó de manera terrible en los medios. Los periódicos hablaron de sus amantes, de su vida ligera, pocos mencionaron que era una mujer pobre, aislada en un matrimonio violento, con un hijo pequeño a su cargo. El crimen se interpretó en los medios italianos de la época como un castigo moral, no como un asesinato. Todo esto creo que la serie lo cuenta magníficamente bien en el primer episodio. Y entonces, Félix, esa mirada machista convirtió la tragedia, por lo que cuentas, en una lección de moral. Adriana, es increíble, y si te das cuenta, siempre sois vosotras las que salís perdiendo, ¿no? Se decía que una mujer decente no estaría en un coche esas horas, eso es lo que se decía. Sí. Y bajo esa lógica, el monstruo parecía menos monstruo. O cuando asesinaba, mataba, disparaba también a quemarropa a una pareja de homosexuales, ¿no? Pues también ahí estaba enviando un mensaje. Efectivamente. De esta manera, el mal se blanquea cuando encaja con el prejuicio. Vale. Stefano Mele, dices inmediatamente, y a pesar de todas las contradicciones, él confiesa, es condenado, pero claro, Stefano Mele estaba cumpliendo condena y el monstruo vuelve a matar. ¿Eso cómo es posible? Pues imaginaos la conmoción para la época. Cuando en los años 70 aparecen nuevos crímenes con el mismo patrón, la policía se da de bruces con una contradicción imposible porque supuestamente está en la cárcel. ¿Qué es lo que pasa entonces? Al principio piensan que es un imitador, alguien que copia los detalles para confundir a los investigadores. Después se habla de una banda familiar, de los parientes del propio Mele, luego iremos a esto, que es también terrible, ¿no? Ya que lo había mencionado en su declaración. Estas son las hipótesis al principio. Claro, los parientes de Mele, la familia de Mele, el marido de la primera asesinada, que eso desde luego también merece un capítulo aparte, ¿eh? Habla de toda esa otra sociedad patriarcal que vive en esa otra Toscana, de las afueras, muy afueras de Florencia, que no es la que sale en las películas de campos dorados y copas de vino. Oye, y todo eso no hacía aún más débil su confesión inicial, es decir, el que hubiera salido otro, o que fuera el mismo monstruo de Florencia el que continuaba matando por ahí, Félix. Efectivamente, pero aquí viene el segundo error. ¿Qué se hace por los investigadores? Pues en vez de admitir el error, tratan de las autoridades de encajarlo, aunque sea a la fuerza. Se dijo que Mele podía haber sido el primero de varios asesinos que estaban concertados, que actuaban en grupo y se repartían a la víctima, o incluso que desde la
cárcel había inspirado los demás crímenes. Era forzar para no reconocer un error. Pero, Félix, esto es muy curioso. ¿Por qué alguien es capaz de confesar un crimen que como estamos viendo, no cometió? Sí, más allá de este caso y más allá de la serie, sí, según tu experiencia, ¿esto es así? ¿Es más habitual de lo que pensamos o no? A ver, pasa a veces, y lo que tenemos que ver es que siempre hay una razón social cuando pase. Siempre hay una razón social que explica lo que ha pasado. Y esto es lo terrible, ¿eh? Descendamos a este caso concreto. Stefano Mele era un hombre con poca instrucción, acosado por los interrogatorios, os suena, ¿verdad? Que esto lo hemos visto otras veces. Sí. Despreciado por su entorno, por la infidelidad de la esposa y atrapado en una cultura donde el honor masculino era casi una religión. Imaginad el contexto: un hombre humillado públicamente por los amores de su mujer, acusado por la policía, señalado por su propio pueblo. Por su familia también, por su familia. Pues ¿sabéis lo que pasó aquí? Que la confesión terriblemente se convierte en una vía de escape moral, una forma de recuperar algo de control, de masculinidad. El honor de su familia en su mente hacía preferible, fijaros qué terrible, la versión de convertirse en el asesino de su mujer que la de un marido que había perdido a su esposa cuando estaba acompañada de otro hombre practicando sexo. Claro, es que según lo que refleja la serie, que bueno, imagino que como todas las series también se permite alguna licencia creativa, es la propia familia, el hermano mayor, el padre, el patriarca, los que le incitan a que si quiere salvar el honor de la familia, lo primero que tiene que hacer es confesar que ha sido él, ¿no? Los que le empujan a eso. ¿Veis algo más perverso que los prejuicios lleven a algo tan terrible? Oye, entonces, su confesión fue en realidad, podríamos decir que fue un intento de salvar su orgullo, su honor, ¿no? Aunque lo condenara para siempre. Esto dice mucho, desde luego, de la sociedad esta que retrata el caso y el contexto donde se da. Félix. Total. Y ahora viene el siguiente paso. Tenemos el prejuicio de un hombre que prefiere reconocer un crimen por esa perversidad de la masculinidad, y luego de una sociedad y de una justicia, que aquí se viene el segundo drama, que prefiere apoyarse en un falso culpable porque encaja perfectamente en el relato del marido ofendido. Ya. Recordemos que en estos tiempos eso no solo generaba simpatías, sino además el que mataba en este contexto tenía un atenuante penal. Ah, que tenía un atenuante penal, ¿sí? Penal, porque el honor, porque el acaloramiento, un trastorno mental, porque le estaban engañando. Fijaros. Era en el entorno de lo que aquí se consideraba la figura esta que tanto se utilizó del crimen pasional, ¿no? Efectivamente, no me salía la palabra, el crimen pasional. Por tanto, ¿veis, os imagináis algo más perverso como lo que se da aquí? Tanto en el señor que confiesa como en la sociedad que está deseando que esa confesión sea real y poder castigarle. Ya. Oye, pero a ver, lo que decíamos, la policía se encuentra ante un dilema imposible, no sé cómo lo gestiona, porque el asesino que tenían encerrado no podía ser el mismo que seguía matando, y seguía matando igual que el que decían que había sido, y por lo tanto el que tenían encerrado. ¿Qué hacen a partir de ahí? ¿Cómo lo solucionan? ¿Qué argumentación o qué pasos dan? Cuando ya no pueden eludir más la realidad de que no puede ser el primer culpable, buscar un nuevo rostro para el culpable, para el miedo. ¿A quién encuentran? A un segunda persona, Pietro Pacciani, un campesino de las afueras de Florencia, un hombre que encaja perfectamente aparentemente, tosco, sin estudios, violento, que vivía entre animales, herramientas oxidadas y silencio. Su aspecto y su pasado parecían escritos para ser el protagonista psicópata de una película de terror. ¿Y tenía antecedentes? Claro, algo que le llevara a la policía, además de que encajara en todo ese perfil que nos estás dibujando, ¿no? Efectivamente, había estado en prisión por haber matado años atrás a un hombre que cortejaba a su novia en defensa de su honor, otra vez aquí. Y también había sido denunciado por abusos a sus propias hijas. Así que cuando alguien sugirió su nombre, todo encajaba en la mente colectiva que necesitaba, pero no sabéis cómo necesitaba volver a encontrar a un culpable. Oye, pero al margen de que el asesino utilice el mismo patrón, parece que la policía y la justicia también, ¿no? Otra vez la misma historia. Lo que buscan es un perfil que encaje con la verdad, independientemente de que sea la verdad esa. No que las pruebas hablen, como hemos visto tantas veces, sino tenemos al asesino perfecto, que busquemos las pruebas para decir que es él. Y no se encontraron pruebas, sino indicios
indirectos. La policía construye un relato a su medida. Le rodearon los rumores, los testigos dudosos, las coincidencias de lugar y de tiempo. Esto fue lo único. Y una prensa que le convirtió en el ogro de Mercatale. No sé si lo he pronunciado bien. Lo detuvieron en 1993, 25 años después del crimen de Bárbara. Y el país entero respiró aliviado. Ya tenían un monstruo que se podía fotografiar y ya se podía salir tranquilos a la calle. Ya, oye, y a este segundo detenido, a este segundo monstruo, ¿qué pasó con su vida? ¿Cómo le afectó? Le destruyó su vida. Su casa fue registrada decenas de veces, cada objeto que tenía, una navaja, una caja de balas viejas, incluso dibujos de mujeres desnudas, se convirtió en prueba irrefutable de que era un monstruo. Los vecinos le escupieron al pasar, los periodistas acamparon frente a su puerta, le hicieron desfilar esposado por los pasillos de los juzgados para que se le viera, mientras lo llamaba todo el mundo monstruo a gritos. Y todo esto que cuentas, Félix, todo esto antes del juicio. Sí. Y el juicio fue un circo. Oye, recordemos que en Italia también es donde sucedió el caso este del que estuviste hablando aquí, de Amanda Knox, y que también nos recuerda mucho a eso. El circo mediático al que vamos a llegar ahora, en otro tiempo, porque es una historia mucho más moderna, pero sobre todo el llegar a casa de alguien que intenta la policía, la justicia, que por el prototipo, el arquetipo, encaja perfectamente en el modelo del asesino que están buscando, y el recorrido que hacen de investigación procedimental es totalmente al contrario. Es decir, lo que encuentran allí, pues en el caso de Amanda Knox, su novio, un vídeo donde estaba con una sierra y no sé qué. Es decir, que primero es lo que buscan y después buscan o encuentran alguna prueba que encaje perfectamente con eso, ¿no? Como los dibujos de mujeres desnudas en el caso de este segundo detenido. El paralelismo es perfecto. Además, ya verás que el recorrido es casi igual. Sí, ¿no? El juicio fue un circo. El fiscal nuevamente se lució, y lo digo con ironía. Habló de rituales satánicos, de cómplices a los que bautizó como los compañeros de merienda, acusando a dos viejos amigos de Pacciani, donde decía que se reunían para planificar los asesinatos. El término los compañeros de merienda se hizo popular en Italia y se empezó a usar. Y de hecho hoy se sigue usando como sinónimo de conjura sucia. Oye, ¿lo condenaron después del juicio, condenaron a este segundo detenido? En primera instancia sí, pero ¿qué pasó en apelación? Se derrumbó. Se derrumbó en apelación y fue absuelto. Faltaban pruebas, sobraban hipótesis. Pacciani fue absuelto y salió en libertad. Murió poco después, solo, enfermo y odiado por un país entero que aún, con la absolución en segunda instancia, lo consideraban culpable. Félix, y como fiscal con una experiencia larga en homicidios, ¿qué es lo que dirías? Que, bueno, fallaron muchas cosas por lo que estás contando, pero ¿qué falló en esta investigación? Pues os voy a contestar, Adriana, más en el por qué que en el qué. En mi opinión, fallaron por tres factores al mismo tiempo: la presión mediática, la necesidad de resultados y el miedo de la sociedad que se extendió a las autoridades. Consecuencia, la sociedad exigía un culpable y el sistema judicial en su conjunto cayó en la tentación de inconscientemente, por el propio sesgo existente, fabricar lo más rápido posible a un acusado perfecto que respondiera a todos los prejuicios existentes. Bueno, no habéis visto la serie, pero hasta ahora yo creo que nada... Apetece, claro. Bueno, apetece y da yuyu, pero sí, apetece verla. Ya os digo que, además, al menos no sé tú, Félix, pero yo cada vez ponía un capítulo y veía, digo, no puedo aguantar más, 12 minutos, y lo dejaba. Y después digo, bueno, pero aunque sea por inquietud y por profesional y por los deberes que me ha puesto Félix, y veía otros 20 minutos, decía, no, pero yo creo que con esto ya tengo bastante, porque esto es sórdido, pero vamos, lo más sórdido que he visto en la vida. Oye, a día de hoy, ¿se sabe quién fue realmente? Porque continuaremos la próxima semana, hay teorías, hipótesis de todo tipo, pero para demostrar a todo el mundo que pueden verla, porque no has hecho nada de spoiler, porque no se sabe todavía exactamente qué pasó, quién fue, quién es el monstruo de Florencia, ¿no, Félix? A día de hoy, 6 de noviembre del 25, no se sabe quién fue, chicos. Ya.
no hay ninguna verdad definitiva. Hay como apunta tres titulares de las hipótesis que son muchas veces conjeturas, que son en ocasiones tan basadas casi más en la leyenda urbana, que pueden ser propias de una paranoia social, pero que no tienen tampoco ningún fundamento ni de investigación ni jurídico. ¿Qué tres teorías se manejan por ahí? Pues se baraja, asesino único. Sí, pero que no se ha detenido y no se sabe, o se apuntan posibilidades. Banda de asesinos de mujeres, sí, y la llamada pista sarda, de la que ya hablaremos. Esa es un poco conspiranoica, ¿no? Incluso la pista sarda, esta parece más de... Estoy pensando, Robert, que si nos da tiempo la semana que viene, ¿quieres que lo enlacemos con cómo las series a veces, pueden afectar a las víctimas? Es decir, que lo conectemos con la afectación que una serie tiene para renacer una investigación o aparecer una cosa a otra. ¿Te imaginas que te digo que no? No, hombre, no, claro, por supuesto. Oye, y que los oyentes, si han tenido tiempo, y vosotros, si habéis tenido tiempo de... Si os lo ha permitido también un poco el corazón y la fibra, ¿eh? Ya os digo yo que a mí esto... A ti no te va a gustar, me va a costar verla, va a costar y vas a sufrir. Una distopía. Ya. Bueno, pero se encuentra uno ahí con sentimientos antagónicos, pero que no puedes dejar de verla, por otra parte. Comentamos todo esto de las teorías, a ver qué sensaciones han tenido. También los oyentes, si le han echado un vistazo, se han informado, se han documentado, igual que ha hecho Félix, sobre el caso del monstruo de Florencia, y esa conexión que me parece muy interesante. Bueno, Edgar ya la ha celebrado, la conexión con cómo las series también y estos casos pueden haber tenido otras derivadas. Félix Martín, fiscal, un abrazo muy fuerte, amigo. Hasta la próxima. Un abrazo, chicos. Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.